José María, vamos con las ideas capitales para este lunes, para esta semana, para este mes de junio tan caluroso. Díganos, a ver. Venga, vamos allá. Pues mira, he preparado 4 ideas, ¿de acuerdo? Y haciendo un poco lo símil de los conciertos en este caso, de Bad Bunny, ¿no? Por un lado, he traído las salidas de emergencia. Yo creo que es muy importante, cuando estemos en un concierto, me da igual que sea Bad Bunny o de quien sea, tener las salidas de emergencia muy bien localizadas, ¿de acuerdo? Y en esa salida de emergencia, uno de esos productos que a mí me gustan es el Dunas Valor Prudente. Ya hemos hablado mucho de él, me Sí. sigue pareciendo un producto para dentro de la casita, ¿de acuerdo? Pero la casita, por favor, que sea con cerebro, ¿de acuerdo? Cerebro de silicio. Y en este caso, me gusta mucho la gestión que hace Grupama con su Global Disruption. Esa sería la segunda idea. La tercera, muy rápidamente, la pista sería de los currantes del ahorro, es decir, el dividendo. Fidelity Global Dividend. Y por último, el agrada. ¿A quién ponemos el agrada? Bueno, pues el agrada vamos a poner sobre todo el sentido común, ¿de acuerdo? La cabeza. Y en ese sentido iría a un fondo que tampoco hemos hablado nunca de él, que sea de la casa Oros, con H, gestora española, y sería el Oros Patrimonio. Un fondo de renta fija flexible, pero con posibilidad de tener hasta un 20% en bolsa. De nuevo, value investing a la hora de invertir, en este caso, en un renta fija flexible mixto conservador. Con lo cual, 4 ideas muy adecuadas para el contexto actual y yo creo que el que se va a dibujar en los próximos meses. ¿Cree usted, José María, que serán muchas las casas que tengan SpaceX dentro de unos días en su cartera? ¿Eso será más fácil que suceda en los Vanguard, en los BlackRock? Porque tampoco sale tanto capital de SpaceX al mercado, ¿no? No, efectivamente. Bueno, en los fondos indexados tardará más, ¿de Ujú. acuerdo? Hasta que lo reflejen los índices. Esto Claro. es importante porque además salió la semana pasada cuándo va a estar, sobre todo por el comportamiento de beneficios de esta compañía, ¿no? Pero en los fondos de gestión activa, y los hay en el caso de BlackRock, de acuerdo, más que en iShares, serán los grandes que lo van a tener. Sí, seguramente que lo vamos a ir conociendo en los próximos meses la exposición a SpaceX. Y estoy totalmente de acuerdo con el analista anterior, un gran profesional, en el que yo creo que hay una narrativa interesante, una parte es muy poco monetizable a corto plazo, pero hay otra que realmente es interesante. El problema es a qué precio está saliendo al mercado. Pero si no lo vamos a encontrar, ¿eh? No lo vamos a encontrar en muchos fondos de inversión, pero Y principalmente en grandes gestoras. tenemos esa prueba de fuego de Kevin Wars. Veremos a ver si... ¿qué hace? Tiene un papelón importante, ¿eh? Porque No me gustaría estar en su piel, porque, bueno, a ver, vamos a ver, se presupone profesional, no sé, también el anterior, ¿no? Fue puesto por Donald Trump y luego, pues, obviamente, acabaron mal. en un acto de profesionalidad, pues actúan como tienen que actuar, ¿no? Así que no puede bajar los tipos de interés. Worth va a mantenerlos. Esta vez nosotros no nos escapamos el jueves, Christine Lagarde, Sí. por cierto, mañana no creo que suelte prenda porque tiene conferencia programada por la mañana, pero en la rueda de prensa posterior a la subida del cuartillo, el mercado va a tomar buena nota de si en septiembre vuelve otra vez a subir. Así que cuidado con la rueda de prensa posterior, porque aquí en Europa lo tenemos clarísimo. Y en cuanto a la Reserva Federal estadounidense, pues bueno, salvaremos el match ball, no habrá subida de tipos de interés en esta reunión, pero en la próxima, con un empleo así de fuerte, si no se revisa la baja y una inflación claramente por encima del 3%, habrá que hablar de subir tipos de interés. Ojo con el mercado que no le gusta nada. Yo creo que esperaba agosto comprar baratito y nos vamos a adelantar. Yo creo que compraremos antes baratillo en julio más que en agosto. Es decir, debería caer ya el mercado, ya estamos en la semana clave, debería descolgarse ya, o deberíamos esperar a la salida a bolsa. Bueno, aquí entra lo que hemos comentado que pasaba el fin de semana. La caída del viernes era muy sospechosa, una caída muy vertical. Voy a ver si encuentro fíjense, o sea, el Nasdaq futuro. Este es el Nasdaq futuro. El Nasdaq futuro tenía una caída justo ese viernes, la más importante que había realizado en meses, pues de ni más ni menos en una sesión de un 5%. El Nasdaq siempre es excesivo, pero para una sesión, después de tantas subidas, es bastante. Claro, nos encontramos ayer a la noche con los ataques de Irán. Y lejos de caer más el mercado, durante la noche abre
en el mismo sitio, los futuros estadounidenses abren en el mismo sitio que estaban el viernes a la noche. Entonces dices, uy, ¿qué es lo que más probablemente ha pasado aquí? Pues lo más probable que haya pasado aquí es que Irán, harto ya de que Israel vulnerara día sí día también el alto el fuego, había amenazado a los estadounidenses avisándoles de que si para el domingo Israel no había reconducido su actitud, ellos llevarían a cabo un ataque. Y los estadounidenses seguramente eso lo sabían durante toda la semana y para el viernes ya llegó la información al mercado. Los iraníes van a atacar. Y lo hicieron caer con mucha violencia. Pero claro, cuando se produce realmente el ataque, ya tenemos, ¿saben aquello de vender o comprar con el rumor y vender con la noticia? Pues en este caso es al revés. Vender con el rumor y comprar con la noticia. En el momento en el que se producen ya los ataques, la bolsa no cae más, esta noche no caía más, lo cual es indicio de que seguramente el sistema financiero podía estar comprando. Porque hay ya un gran sentimiento negativo en el mercado por los ataques de Irán. Con lo cual, mi hipótesis es la de que seguramente el mercado tiene que rebotar durante estos días. Porque esta noche, ayer ya lo comentaba con Miguel Méndez en La Magia de la Bolsa, lo más normal es que viéramos rebotes. Así es que se está cumpliendo ese escenario y seguramente se va a seguir cumpliendo. Razón por la cual yo sigo pensando que seguramente todavía durante esta semana, hasta la salida de cotización de SpaceX, por lo menos, tendremos al mercado en un tono decente. No sé si grandes subidas ya, porque hemos tenido mucha subida durante este mes y medio, pero seguramente acercándose de nuevo a máximos, caracoleando con ellos, la zona del Nasdaq, los máximos esos 30.800, básicamente sin grandes recortes hasta la salida a bolsa de SpaceX. Ese sería el escenario. No es que sea una gran alegría, porque en Europa la bolsa no ha subido tanto como nos habría gustado, pero en principio los recortes importantes seguramente todavía tengamos que esperar unos días para verlos. Y ojo, esto es importante porque yo no voy a estar con ustedes aquí con Lucía hasta el lunes que viene. El hecho de que salga SpaceX a bolsa no implica necesariamente que ese día tenga que caer el mercado o que al día siguiente tenga que caer el mercado. Tenemos que esperar porque no sabemos cuál ha sido el resultado real de lo que esperaba Elon Musk y lo que realmente se ha producido en la salida a bolsa. Con lo cual igual tienen que colocar más títulos. Igual ya lo preveían cuando fijaron la fecha y seguramente quieran unos días de margen después para seguir vendiendo títulos de SpaceX. Eso conllevaría unos mercados en buen tono unos días más. Con lo cual, ojo, la fecha de SpaceX, salida a bolsa, era para no ver grandes recortes hasta esa fecha. Pero después no significa que los tenga que haber. Tenemos que esperar. Bueno, pues estaríamos más centrados en todo el tema ese, ¿no? De las energías limpias, y me gusta mucho pues el fondo de Safra Sarasin, el Equity Green Planet, y ahí, bueno, pues todo el tema de la electrificación, de nuevos desarrollos de los coches autónomos está recogido en las empresas en las que invierte este fondo, y bueno, pues el JSS, que es Safra Sarasin Green Planet, puede ser una opción interesante. Usted sigue esos datos que dicen, no, es que los fondos más verdes, ¿no?, o más responsables, pues luego tienen iguales, peores o mejores revalorizaciones que el resto. ¿Qué hay de esto? Bueno, es que no tiene nada que ver. Al final es apostar por unas nuevas empresas que buscan, ¿no?, esa mayor sostenibilidad energética, vale, y que tienen mucho que ver pues con todos los desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Que tienen una pata muy significativa en empresas grandes, incluso relacionadas con semiconductores o con chips, en busca también, bueno, de esa energía más limpia, ¿no?, aunque no siempre más eficiente, aunque lo parezca. Pero la rentabilidad va más en línea con la macro, con las expectativas de crecimiento de las economías, y por tanto hay momentos en los que sufren. Llevan un par de años muy positivos y, por ejemplo, este fondo de Safra Sarasin pues lleva un 18% de revalorización en tan solo 6 meses de ejercicio. La verdad es que en repetidas ocasiones hemos ido hablando sobre el comportamiento de ACS y una tendencia alcista prácticamente imparable, ¿no? Mínimos y máximos crecientes. Fijémonos, nos vamos desde el largo plazo. Cotizaba unos 28 euros por acción en 2023, 2024 y la tendencia es, como digo, absolutamente increíble. Y nosotros hemos defendido en repetidas ocasiones que esa tendencia debería de continuar. Y cuidado, ahora estamos viendo algo que no hemos visto en anteriores ocasiones, ¿vale? Porque mientras que esta tendencia, este canal alcista
empieza a tocar ya en la parte baja del canal, aquí podemos identificar un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Este hombro cabeza a hombro nos suele surgir en momentos de una tendencia alcista y que nos da un cambio de tendencia, ¿vale? Vemos aquí un hombro izquierdo, vemos otro hombro derecho y vemos aquí la parte de la cabeza. Bueno, pues esta figura que podemos estar viendo ya proyectarse porque realmente estamos empezando a ver que empieza a romper a la baja este hombro derecho y los soportes previamente establecidos que se convirtieron antes en resistencias, pues bueno, nos da proyecciones bajistas, como digo, importantes, ¿vale? Importantes y fijémonos hasta dónde. Ruptura de la parte baja del canal alcista, ruptura de la parte de la media móvil de medio plazo y llegada posterior a la media móvil de largo plazo. Bueno, esto es una posibilidad, que empecemos a ver caídas por debajo de estos niveles. Otra posibilidad es que haya una vuelta, un pullback a este canal alcista. Nosotros seguimos siendo positivos en ACS. Yo creo que es la compañía mejor configurada del IBEX 35, con una diversificación geográfica magnífica que le ha permitido premiar esa diversificación en la tendencia actual, con unos resultados extraordinarios, con un entorno en el que los centros de datos ocupan un punto clave en su valoración y en sus rendimientos. De hecho, es la partida que más crece dentro de la compañía, beneficiándose también del gasto de infraestructuras, por ejemplo, de Alemania o incluso Australia o incluso el crecimiento económico en España, pero cuidado, porque como digo, aquí empezamos a ver algo que empieza a sembrar dudas. El resto de aspectos técnicos, pues que es lo que estamos viendo, bandas de Bollinger que empiezan a aumentar, aumenta por tanto la volatilidad, tocamos la parte inferior de las bandas de Bollinger, lo cual es peligroso. Aquí podemos ver un rebote técnico, pero cuidadín, que no nos vayamos, como digo, a niveles por debajo, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes porque el siguiente nivel de stock que podemos ver son los mínimos crecientes anteriores y ya nos vamos a un nivel bastante más abajo. Estamos hablando de los $100, que fue el último patrón de una tendencia más lateral, de un rectángulo que después al superarlo nos llevó a una tendencia más positiva, y aquí marcaríamos a medio plazo ese soporte, ¿no? Queda mucho. Estamos en 117, pero cuidado que no empecemos a ver caídas de la compañía. Media móvil de largo plazo, además empezamos a ver caídas de, en este caso, del RSI a niveles de 30 y una de X en el que empezamos a ver que la dirección en negativo empieza a ser más fuerte que la positivo. Entonces, para aquellos inversores que la tengan en cartera, yo me esperaría, ¿vale? Para aquellos inversores a venderla, iría a ver dentro de este rango pues diferentes niveles que podemos encontrar. Yo creo que el primer nivel de soporte es los $100, por lo tanto pondríamos un stop por debajo a los 98 aproximadamente, y para aquellos que quieran incorporar a CS, yo creo que a largo plazo puede ser muy atractivo, pero en cualquier caso podríamos esperar a ver si consigue de nuevo rebotar hasta este canal alcista y ya conseguir ir poco a poco al alza. ¿Verdad? Y el Nasdaq 100, que como decíamos, el más volátil para bien y para mal, podemos ver que está cayendo fuerte, muy fuerte otra vez. Sí. Es un déjà vu. Del viernes. Sí, del viernes, correcto. Es lo mismo lo que vemos hoy, David. Justamente por el Nasdaq te quería preguntar, que ya no sé si estamos ante esa esperada caída que tanto se venía vaticinando, ya empiezan las dudas más fuertes en torno a la tecnología. ¿Qué está pasando? Bueno, pasó que ha subido mucho. Algunos sectores, estamos en un mercado muy bifurcado, lo hemos explicado mucho aquí, ¿no? Donde no todos los sectores subieron. Algunos sectores subieron, sobre todo ligados a la IA, pero otros no. Otros estaban viviendo universos totalmente diferentes, ¿no? Hasta el punto que alguien pudiera tener una cartera de menudo año más bueno, lleva un más 70%, y otro inversor que invirtiera en la vieja economía, podríamos decir, que dijera, menudo año más malo, estoy en un menos 20, ¿no? Está en Nike, está en lujo, está en constructoras americanas. Claro, es que hay muchos valores. Está en ropa y calzado, que lo ha hecho nefasto, salvo TJX y Ross Stores, que lo han hecho muy bien, o en Europa Inditex también lo ha hecho bien, pero calzado deportivo, Deckers, Nike, Adidas, horrible el comportamiento. Entonces, pues se podría tener una cartera con todo cayendo también, ¿no? Lo normal sería tener más bien una mezcla, pero quiero decir que ha habido dos universos, ¿no? Un mercado muy bifurcado. El Nasdaq es una sesión parecida a la del viernes, solo que esta empezó subiendo. La del viernes ya empezó con caídas, pero es que la vela es casi idéntica. No me gusta mucho lo que estoy viendo, porque lo de ayer entonces parece un rebote de alivio para caer más. Y luego comentaba que había posibilidades de ir a buscar niveles FIBO de todo este último rebote, que tampoco sería nada grave. Aunque, claro, eso provocaría caídas. Pero no sería nada grave a nivel de la estructura de precios, y decíamos que ese escenario cogía fuerza si se perdía el mínimo de mayo.
del 19 de mayo y en intradía ya se ha perdido. Vale, entonces, o salvan un poco el día con una recuperación o esto pinta que nos vamos a buscar niveles FIBO, que ya digo, por otra parte, tampoco no sería una barbaridad, sería corregir una parte de una subida vertical, cosa que ocurre siempre. ¿Se podía haber alargado más la subida? Sí, pero tarde o temprano toca un ajuste a niveles FIBO de una subida vertical. ¿Qué niveles serían justo para tenerlo en cuenta, David? Si sigue cayendo, ¿dónde tendría que estar el soporte que no debe perder? Vale, el primer FIBO es 27.700. Ya digo, es bastante probable que podamos tener una caída al menos a niveles FIBO. Normalmente no se queda en el primero. Yo vigilaría entre el 50 y 61.8 como zona importante de verdad. Puede que no corrija tanto, pero nivel clave a no perder el 61.8, que está en 25.800 y tiene la media 200 en 26.200. Así que toda esa zona entre 25.800, 26.300 es una zona importante. Es decir, que en caso de que las caídas continuasen y nos viéramos en esa zona dentro de 1 o 2 semanas, creo que es una zona interesante a vigilar y a donde a lo mejor pudieran entrar compras. Habría que luego comprobarlo, ¿no? Pero sería una zona interesante. Y como resistencia, pues básicamente es el máximo histórico que se marcó en junio, o sea, este mes. Lo que pasa es que el sentimiento cambia muy rápido, ¿no? Y hemos pasado de se me está escapando el tren a ojalá tuviera más liquidez, ¿no? O sea, es que el sentimiento es muy cambiante. Por eso cuando el mercado sube hay que acordarse de que también de vez en cuando cae, y cuando cae también lo contrario, no pensar de que el mercado cae siempre, al revés. Es donde se generan grandes oportunidades. Yo destacaría ASML Holding de Europa, al igual que Danone, y estaría muy pendiente de estos tres que voy a mencionar: Carnival, Palantir y Microsoft. Vale, deme soportes, deme niveles de control en Palantir y en Microsoft. Pues vamos a ver. Porque son títulos que gustan mucho al personal, ¿eh? Entonces, sí, no porque los otros mal, no, ¿eh? Dígame. Si no le parece mal, casi mejor hablarlo de Carnival, que tiene un aspecto muy claro. Me parece que está haciendo una bandera de continuación. Claro, el mástil de la bandera serían $4.50. Por lo tanto, si supera los 28.50, creo que como mínimo a la zona de 33 debería llegar. Me parece que hay que tener... ¿Y no nos deja un soportito de Microsoft o de Palantir? Ahí... Sí, Microsoft está. Por eso 5 segundos, 5. Está 4, está en un clarísimo soporte. 2. Incluso para quien quiera comprar, este es el nivel. Desde los 56 euros está con una ligera pérdida, no es muy fuerte. Prácticamente al precio que venía haciendo máximos hoy, ha caído un 0,99. Hombre, yo lo que sí empiezo a ver en Indra, caben dos posibilidades, ¿no? Si lo miro en un rango semanal. Primero, que desde que precisamente en febrero de 2025, hace 1 año y medio, superábamos la zona de 21, ha tenido un rally alcista y es lo que estábamos hablando precisamente hace unos minutos de los índices. El mercado va subiendo las posiciones, va haciendo mínimos cada vez un poquito más altos, como fue en el caso de septiembre, como fue en el caso de abril. Y ahora mismo ha llegado un punto en el que ya no sabemos si estamos en una distribución o estamos en una consolidación. Particularmente pienso que estamos simplemente consolidando y que Indra se trata de una muy buena empresa. ¿Dónde me interesaría a mí buscar posiciones en Indra? Pues por encima de los 63, 64 euros. ¿Por qué? Porque ahí está la zona de máximos. Significará que después de toda esta subida anterior que ha tenido y después de la consolidación que lleva haciendo ya prácticamente desde enero, casi 4 o 5 meses, es un tiempo prudente para, si supera esos 64 euros, empezar a buscar nuevos máximos de manera sana, que es lo que importa, ¿no? De momento, los indicadores, viendo que se pierde un poquito el gatillo de volatilidad, ¿no? Estamos perdiendo un poquito el momentum, la tendencia, sale un poquito de dinero, nada que preocupe, mientras que no pierda en el medio plazo los 44, 43 euros, le diría buscar por encima de 63, 64 y no perder esa zona de 53 euros. Pues el oro le pasa una cosa, que está en fase consolidativa sin haber perdido tendencia. Mira, yo creo que se ve bien, vamos a explicarlo para que se entienda además lo que es una tendencia. ¿De acuerdo? Gráfico mensual. El gráfico mensual del oro, desde esta flecha roja que tenemos aquí, es decir, estamos hablando octubre del 23, voy a explicar yo mi tesis del oro.
Mi tesis. Ahora como vamos con tesis, pues yo también tengo la mía. Y mientras no pierda los mínimos del mes previo, alcista. Como los pierda, a corregir. Okay. Fin de la tesis, no hay más. Desde este movimiento alcista se viene manteniendo desde octubre de 2023, con lo cual 24, 12, 25, 24 meses, 26, todavía no hemos llegado. ¿Qué podemos llevar? Pues 24, 30 y tantos meses sin cerrar por abajo los mínimos del mes previo. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Está luchando con los mínimos estos son los de, fíjate, el velón de enero. El velón de enero fue el máximo apogeo de banalización de las inversiones que yo probablemente que he visto en los mercados financieros en mucho tiempo, y eso que yo me tragué la crisis.com. ¿Por qué? Pues pasa un poco como cuando se habla de otras cuestiones. Uno tiene edad, pues como cuando tratamos, no quiero entrar en temas políticos, del tema ETA se frivoliza o de ciertas cuestiones, ¿no? Pues aquí es lo mismo, hay un aumento enorme de volatilidad en este movimiento y si te das cuenta, desde entonces estamos luchando con los mínimos de Savera, que era 4.300 y ahora ¿dónde está? Referencia a 4.90. Si hacemos el mismo ejercicio con la plata, ¿qué tenemos? Lo mismo, está consolidando. ¿Dónde vamos a ver ventas y final de reacción? Y más que probable ajuste a la baja y vamos a empezar a tirar del largo plazo, que es lo que se hace pues cuando las cosas no van. Cuando las cosas no van, tendremos correcciones, pues como ha pasado, pues como pasó en el oro, si es que pasa, que todavía no ha pasado, pues como pasó, por ejemplo, todo el año 2021 hasta que empezó a subir prácticamente en el año 2024. ¿Qué no debe pasar? Que pierda 4.090 y 60,80 oro y plata respectivamente en convergencia al cierre de vela mensual. No hay más. Yo creo que en ese sentido somos claros, pero tiene que ser al cierre de vela mensual. En los plazos un poquito más cortos, ¿qué venía haciendo el mercado? El mercado había estado consumiendo tiempo dentro de una lateralización, si te fijas, un canal. Lo relevante y lo importante que ha sido que estos días atrás estaba presionando el oro a la baja y la plata no confirmada. A la que ha confirmado la plata el pasado viernes, vela que rompe, vela que manda y a buscar los mínimos. Sota, caballo y rey. Esto funciona así, no hay mucho más, porque al final si hay una tendencia, es relativamente sencilla, no es difícil. Lo que es complicado es cómo la operas, el capital que utilizas, etcétera, etcétera. Invito, por cierto, ya que estoy contando, como todo esto que estoy contando lo cuento en mi web, hay que estar suscrito, esto tiene un valor, pues les invito, hombre, a que se pasen o bien por los directos que hacemos o bien que, bueno, pues que se suscriban a alguna suscripción que tenemos por ahí. Perfecto, pues vamos con más dudas porque, bueno, una nos preguntaba el oro si es momento de comprar, pues le invitamos a rebobinar un poco y ver este análisis de oro. Hasta 40,9, te digo así de claro, sí. 4.090, está ahora 4.134. Lo que no quiero es que cierre la vela mensual, estamos todavía a día 10, este es el problema que yo veo. ¿Qué pasa? Que puede dilatar y luego volverse al alza. Lo que digo es que ahora mismo probablemente, si entra a día de hoy, comprará, hombre, por sentido común, mucho más a un precio mejor que el 90% de todos los que han estado comprando en esta zona. Todos, por supuesto, seguro, pues luego esto pasa así, llevamos aquí, mira el gráfico. Lucía, todos por supuesto que compraron, ¿dónde es el punto más bajo? Aquí, ahí, sí. Aquí, y aquí ya no les importa porque... Estoy un poco irónico, pero es que hoy vengo un poco acelerado, ya que se ha ido el Papa y nos ha dejado ya respirar un poco en Madrid. Me voy a una compañía que puede sufrir, que puede incluso salir del IBEX, que es Acciona. Yo creo que Acciona en estos momentos está inmersa en una serie de operaciones muy importantes. Por un lado, está analizando el tema de incrementar su participación en Acciona Energía, lo cual le daría bastante más tranquilidad a la cotización. Está consiguiendo grandes contratos a lo largo del mundo. Estamos viendo que en el tema de servicios va un poco a contracorriente, pero está creciendo e intentando crecer más fuerte ahí. Entonces, bueno, si pudiera darse el caso de que saliese del IBEX, habría que esperar un poquito, pero yo creo que sería una magnífica inversión. Bueno, es decir, sería un
Carrilero. Un carrilero. Bueno, pero un carrilero, pero con mucha imaginación y con muchas vías de crecimiento, o sea que son de los buenos. Eso. Ahora mismo, por ejemplo, las tecnológicas se encuentran en plena fase de ajuste. Hay un hecho importante, que sí que está constituyendo cierta relevancia, es, por ejemplo, Apple y Nvidia, que se encuentran cerca de zonas de soporte importantes. Apple, si trazamos el recorrido proporcional Fibonacci a todo el proceso alcista iniciado desde el pasado 7 de abril, veremos que el valor está apoyando claramente en la zona de soporte correspondiente al 38-20% de esta retrocesión proporcional, es decir, los $289, y desde ahí está buscando pues esa reactivación un rebote técnico desde estos niveles. En el caso de Nvidia estamos viendo un comportamiento muy similar. Vemos esa sucesión de mínimos crecientes, trazando el recorrido proporcional Fibonacci, vemos que Nvidia ahora mismo está exactamente en el 50% de este retorno proporcional. Estamos hablando, pues, de zonas de soporte importantes donde teóricamente deberían comenzar a rebotar estos 7 magníficos. En el caso de los valores que tiene el oyente, ahora mismo, por ejemplo, en Alphabet, trazando este retorno proporcional, estaríamos perdiendo la zona del 38-20%. Si las tiene en cartera, yo no dejaría que nos fuéramos por debajo de $338, ya que de hacerlo veríamos ya niveles sensiblemente inferiores. En el caso de Microsoft, tenemos ahí una pérdida de los $400, es un soporte importante en 393, la pérdida del mismo nos llevaría directamente a los 375. En el caso de Meta también se están perdiendo estos soportes importantes en 580. Vamos a ver si con el tirón de Apple y Nvidia, si se producen estos rebotes, todos estos valores pueden comenzar a reactivarse. Yo creo que así va a ser, pero mucho cuidado porque se están perdiendo zonas de soporte importantes. Yo creo que la clave está en Apple y en Nvidia, ambas en zonas de soporte y suelo importante de corto plazo, desde donde deberían pues iniciar algún tipo de rebote. Si esto se produce, el resto de 7 magníficas, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft y Meta, seguirán la estela y continuarán, o al menos reactivarán algún tipo de rebote. Yo creo que sería un rebote más que para comprar, para vender, es decir, para deshacer al menos parte de las posiciones con las mínimas pérdidas, pero en definitiva yo espero un cierto rebote de las tecnológicas, al menos de las 7 magníficas, en breve. Insisto, Apple y Nvidia están a punto de hacerlo y esto debería arrastrar al resto. Bueno, técnicamente Repsol debería de llegar a máximos de nuevo y sobre todo ahora cuando llegue julio habrá que estar muy pendiente al trimestre, en este caso fiscal y de rendimientos, pero si hablamos de gráficos, tenemos un impulso previo, tenemos una estructura de triangulación, de consolidación, y en el momento que el crudo respire un poco, que todavía está ahí, digamos, subo, bajo, dependiendo de que de nuevo haya hostilidades en el estrecho de Hormuz, el gráfico debe llegar a máximos, ¿de acuerdo? Es decir, le veo una figura de continuidad típica, clásica, de análisis técnico, de chartismo, es decir, consolidación después de un impulso vertical y tarde o temprano nuevos máximos. Pues una habitual en Agas. Expliqué ya hace meses que lo normal es que llegara a zonas de 18.60, realizó un movimiento alcista hasta 17 y ahora está rompiendo de nuevo para probablemente dirigirse hasta ese objetivo en 18.60. En Agas, fantástico valor. Para gran satisfacción de espectadores que estaban preguntando por esta compañía. Alberto Iturralde. Sí, porque hemos hablado mucho de ella durante estos meses y está correspondiendo con subidas. Es una de tus clásicas. Enseguida, la clase magistral por YouTube con Alberto Iturralde y Laura Blanco. Gracias, Alberto, y el lunes de vuelta en la radio con Lucía Martínez de las 6:30 de la tarde. Buen fin de semana. Aquí estaremos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.